¿Qué es la que hay, mi gente? Bienvenido a M-Hal Podcast. Bien, en la mañana de hoy estamos acompañados del muy respetable gran maestro Aníbal Rosario. Un gran honor tenerlo aquí. Gracias a ustedes por invitarme, un verdadero placer estar con ustedes y compartir un poco de lo que hacemos. Gracias. Bien, vamos a comenzar. Primero que todo, Aníbal, ¿cómo te encuentras hoy? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿En orden? Estamos bien. Un poco mucho trabajo. Como saben, la posición de gran maestro no es pagada, o sea, no es remunerada. Así que yo tengo mi trabajo como cualquier otra persona, así que pues dividir a veces las tareas de ambos, de lo que exige, ¿verdad? Asumir ese rol, pues cansa, ¿verdad? Y más ahora que ya estamos al final, a lo último, en la postrimería del año, así que está un poco cansado, pero aquí estamos contentos de estar con ustedes y gracias por preguntar. ¿Y ustedes también? Todo bien, todo bien. Un poquito nervioso, pero Sí, estamos eso se activos. nos va el loque. No, eso poco a poco vamos fluyendo. Seguro que sí. Bien, este podcast va a estar dividido en varias sesiones diferentes, donde vamos a hablar distintos temas relacionados a la masonería, evidentemente. Y vamos a comenzar con el primero, ¿no? Dale, estoy de acuerdo. Bien, sobre la masonería en general vamos a comenzar. Ok. Con la primera pregunta siendo, ¿cómo definir a la masonería para alguien que solo conoce el término por referencias populares o incompletas? Wow, sí, la definición más práctica que yo pudiera decir es que la masonería es la institución orgánica de la moral, ¿verdad? ¿Y qué significa eso? Bueno, que pues el término orgánico, ¿verdad? Orgánico implica que nace de su propia naturaleza. O sea, se creó bajo un sistema de moralidad, ¿verdad? En términos prácticos o filosóficos, ¿no? En las concepciones del bien, ¿no? En que socialmente pudiéramos clasificar como acciones del ser humano que ayuden a promover y a progresar la convivencia social, que ayuden a progresar el bienestar entre las personas, ¿verdad? A veces se nos olvida que vivimos en sociedad, ¿verdad? Y cuando digo eso en términos sumamente prácticos, es que inclusive tenemos un vecino al lado de nosotros. Eh, Vivimos Una en unos burbuja. espacios, no una burbuja, vivimos en unos espacios en donde nosotros hemos perdido de perspectiva que nosotros dependemos de otra gente para vivir. Y me explico, ¿verdad? Nosotros no hacemos la ropa que nos usamos, no usamos los zapatos que nos ponemos. Claro, claro. La gente va a la tienda Apple, ¿verdad? Y compra el teléfono, pero no saben todos los componentes que se hicieron y toda la gente que participó para que esto llegara a la tienda. Desde que sacaron la piedra en una mina hasta que se fue a una fábrica, ¿verdad? Y nosotros a veces damos por sentado, mi opinión, que las cosas llegan por obra y arte, ¿no? Y volviendo al tema, pues deban haber unas, ¿verdad? A menos que vivamos en estos estados, como decía, ay Dios mío, se me olvida ahora, el- Estados. se me olvidó, nada, ya mismo me llega. El que habla del Leviatán, Hobbes. Si hablamos de Hobbes, pues si vivimos en ese estado natural de que todas las personas son inherentemente malas, pues para que entonces vivimos en la sociedad, entonces cada cual con su tienda y que cada cual se haga sus zapatos, que cada cual se haga su ropa y que cada cual pues... Si busca como fortalecer esa unión entre humanos de nuevo, entre Claro, o el sea, reconocerse. tiene que haber unas reglas de convivencia, ¿verdad? Pero en esas reglas, más allá de tener unas reglas de convivencia, es una cuestión de conducta, ¿no? De cómo tú te comportas hacia los demás. Y si nosotros queremos, ¿verdad? Que una sociedad prospere, pues nosotros tenemos que tener empatía, respeto por las personas que viven alrededor de nosotros, ¿verdad? O sea, a Así la vez que como un movimiento de conciencia a la vez. pudiera ser inherentemente de la buena conducta nace la conciencia, ¿verdad? Porque eh, pues la conciencia no es otra cosa que ese reconocimiento personal de alguna situación. Así que es orgánica porque en su naturaleza lo que busca principalmente es eso. Buscar un estado natural de donde las personas pues se comporten de cierta manera, ¿no? Y buscando su progresión hacia eso, ¿verdad? Eh, a-
finiquitando con lo que, ¿verdad? Con lo que me preguntaste, fuera de las cosas populares que se han dicho de la masonería, pues la masonería es una institución que es tan vieja como la propia Iglesia Católica. O sea, estimamos que por lo menos documentos reales datan la masonería en el año 1. O sea, que si lo miramos desde ese punto de vista, pues tenemos un poco más de 2000 años, ¿no? Así que es una institución longeva y como toda institución tan vieja, pues ha pasado por situaciones, ¿verdad? Sí, claro. Y, y en ese proceso, en donde a veces uno busca, como tú dices, un despertar de alguna conciencia, pues eso no necesariamente en ocasiones ha sido bien visto por ciertos sectores Claro, de la claro. sociedad. Así que eso es lo que ha traído esta confusión, esta idiosincrasia de que pues somos X cosas. Obviamente, aparte de eso, nosotros somos una institución iniciática. Eh, ¿Qué significa eso? Que nosotros, tú tienes que pasar un proceso de iniciación para poder quizás entender o levantar esa conciencia que tú Ya. bien dices. Así que esas iniciaciones no son, ¿verdad? Como los griegos, no sé si has escuchado los griegos, la fraternidad universitaria, Ujú. ¿verdad? Que pasan por procesos de iniciación en donde pues te humillan y pasan unas cosas que quizás no, pues ese no es el tono de la masonería, ¿no? Lo que busca la masonería es lo que tú estabas hablando de, ¿verdad? De crear conciencia, ¿no? De crear un estado de introspección a una persona que le genere un despertar Sí, claro. en su, Y a través de la historia, ese despertar como que se ha ido malentendiendo y Sí, pues ha generado significados erróneos. correcto, así es. Y la masonería, siendo una institución orgánica, o sea, implica que es casi un organismo vivo. O sea, la masonería no es igual en todos los lados. O sea, en Puerto Rico se manifestó de una manera y en otras partes del mundo se manifestó así, y de igual manera a través de los siglos tomó la forma que entendía que era necesaria, ¿verdad? Y a veces nos pasa a nosotros como seres humanos. O sea, nosotros, yo les pregunto a ustedes si ustedes son las mismas personas que hace 1, 2, 3, 4 años atrás. Y probablemente me contesten, no, yo he cambiado ciertas cosas, ¿verdad? Y eso lo provocan pues situaciones que pasas por tu vida, situaciones felices, situaciones tristes. eh, y de la misma manera las organizaciones como la masonería, pues Sí, claro, toman lo comparas su con un ser humano porque los seres humanos, mientras pasan los años, no son los mismos. correcto. Sí, pues de igual manera ha cambiado por distintas situaciones, pero sigue buscando el mismo, no ha perdido su identidad por No, en completo, ese ¿no? sentido, mientras más simple, mejor. Lo que busca la masonería es convertir a hombres, en este caso, ¿verdad? En mejores personas. Entiendo. algo que me gustaría mencionar es que el club y la Gran Logia tienen en común que el club busca eliminar el individualismo en cada persona. Ok. Ok, ¿y cómo ustedes logran eso? ¿Verdad? Le pregunto porque me da curiosidad. Bueno, nosotros lo sobrellevamos, nos gusta leer, miramos textos antiguos, vamos a museos, porque en los museos nosotros podemos observar las obras, que cada una tiene sus sentimientos diferentes del autor. Nosotros tratamos de esa manera, tratar de eliminar el individualismo. Nosotros tenemos reuniones entre nosotros, Ok. discutimos las cosas que vimos para tratar de eliminar esa mentalidad. Sí, a mí me parece interesante lo que dices porque eh, a veces, ¿verdad? Un tema bien político ahora es el asunto de lo que es la diversidad. Y sin entrar en esos temas políticos, ¿verdad? Manteniéndonos en un tono filosófico y académico, a mí me parece que la diversidad o la diferencia de donde uno nace, de donde uno viene, de la formación académica que uno tenga, de los países y la cultura que uno absorbe, eh, ayuda al progreso de la... Bueno, porque si yo pensara igual que ustedes,
verdaderamente tuviéramos una sociedad súper aburrida, monótona. Imagínate que toda la gente escuchara salsa bachata todos los días. No sería aburrido, Va a ser ¿verdad? mucha monotonía, sí. Pues la diversidad ayuda a que la vida no sea tan aburrida. A veces eso provoca situaciones, ¿verdad?, difíciles, pero básicamente el progreso de la sociedad se nutre de las maneras distintas de pensar de las personas, de los intereses. En mi caso, yo soy abogado, ¿verdad?, de profesión. No creo que ustedes quieran ser abogados. No sé qué están, pero en mi caso, a mí no soy la persona que más le gusta esa profesión, ¿verdad? Aunque la estudié, me gustan otras cosas. Pero si todos quisiéramos ser abogados. El problema es que hay ciertos sectores de la sociedad que buscan eliminar esos cambios cuando ellos no se sienten cómodos. Como mencionó Platón, que cuando una persona trae algo diferente a la sociedad, lo van a terminar eliminando. Claro, porque elimina el status quo, ¿no? Elimina el estado de control, o sea, crea, y yo creo que sobre todas las cosas crea una cosa que se llama incertidumbre. Y para mí esa es una de las cosas más peligrosas que tiene la vida. O sea, tú no saber, mira, por ejemplo, ahora nuestro amigo mi hermano Kenneth, que va a pasar, que está en proceso de esperar su reválida de abogado. Que, ¿verdad? Y lo digo para que le dé un abrazo cuando salgan, porque él debe sentirse que en estos momentos saber si va a pasar o no la va a pasar la rivalidad. Eso va a definir muchas cosas de su vida. Esa incertidumbre que se destaca en ese ejemplo que estamos haciendo ahora, imagínate lo social. O sea, hacia un pueblo entero, un país, hacia dónde se dirige, si no sabe, si no tiene certeza, Claro por que lo ejemplo. desconocido es un peligro a veces. Claro, lo conocido crea incertidumbre, pero vamos a tener control, no vamos a tener control, la sociedad se va a ir a este lado, se va a ir al otro. Así que me parece muy asertivo que definitivamente, o sea, los cambios generan. Y en el caso de, volviendo a la masonería y no yéndolo tan filosófico, pues la masonería provoca salirse del status quo, ¿verdad? Salirse de las zonas de confort para crear nuevamente conciencia, para crear iluminación, para que se provoque el libre pensamiento, que a la vez crea esas diversidades, que a la vez crean fomentar mejores países y mejores individuos. Eh, en la vida no hacen falta abogados, hacen falta maestros, hacen falta educadores, hacen falta ingenieros, hacen falta arquitectos, hacen falta científicos, ¿verdad? Porque la gente, ¿sabes? Las Tylenol ni eso no llegan a No la aparecen farmacia por porque más sí. exacto, Sí, sí. ¿verdad? Y también necesitamos entretenimiento, necesitamos gente talentosa que cante, que necesitamos gente que nos ayude a vivir ¿verdad? Esta vida, esta cosa que nosotros llamamos vida, ¿verdad? De la manera más placentera. Claro, sí, que el ser diferente es lo que nos hace humanos, es lo que nos hace Sí. progresar. Que cada uno tenga funciones diferentes y hay una unión, como que un reconocimiento entre cada uno y se apoyen, pues es lo que nos hace progresar como sociedad. Sí, A lo claro, que y quieres llegar. yo creo que la mejor definición de eso la tiene uno de nuestros hermanos que escribió la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, que se llama Thomas Jefferson, que fue masón, y que clara, inequívocamente en ese documento plasma, la verdad, la búsqueda de la felicidad individual, ¿no? O sea que literalmente la construcción de los Estados Unidos de Norteamérica, que es un experimento casi masónico, en sus pensamientos y en sus preceptos, eh, pues invita a eso, ¿no? Así que yo creo que eso es parte del éxito que los Estados Unidos ha tenido como país. Ok, eso a mi entender, lo que entendí fue que los Estados Unidos fue construido, su base fue inicialmente por principios masónicos, por así decirlo. Principalmente, ¿verdad? Y si queremos entrar en eso, no sé si esas preguntas vienen después, pero Tenemos una similar.
Ok, pues vamos, usted Vamos, me dice. vamos a seguir en la masonería general y Exacto. seguimos Dale, progresando. voy a escribir una pregunta, no hay problema. Sí, sí. A ver, sigo con la mía. No, yo iba a preguntar la 4. Si tú quieres seguir con esa después. Sí, sí, dale. ¿Qué papel tiene la masonería en la formación ética o personal de sus miembros? Yo creo que ya tocamos bastante de eso, pero sí, nosotros principalmente en nuestro trabajo y qué bueno que me traes la pregunta porque me permite a mí refrasear en establecer que una de las cosas que se habla de la masonería es que es una religión. Y la verdad es que no. No somos una religión porque nuestro fin no es evangelizar, nuestro fin no es hablar de Dios, ni hablar de nada que tenga alguna relación con lo que la religión busca en la sociedad. Nosotros buscamos la conducta humana. Eh, que a veces se interseca con preceptos religiosos, pues sí, ¿verdad? Son inherentemente, eh, ¿verdad? A veces rozan, ¿verdad? En esa línea, pero principalmente, y la próxima, o sea, la continuación de la definición de masonería es que está basada en la ciencia y la razón. O sea, que la masonería hace una nueva propuesta al mundo, ¿verdad? Ya tú puedes creer en Dios. eh, en el caso de los masones, pues nosotros, nuestro requisito principal para tú entrar a nuestra orden es que tú tienes que creer en un ser supremo, Puede ser cualquiera. cualquiera. Si es Dios, Alá, Yahvé, Mitra, Buda, eh, cualquiera de todas las deidades que actualmente conforman, ¿verdad? Las religiones principales y no principales del mundo, pues el requisito para ser masón es tú creer en uno de ellos. O sea que principalmente nosotros no admitimos ateos, ¿verdad? Y esa es la cosa tan interesante de aquellos que nos acusan, ¿no? Eh, pero nosotros no entramos más allá de eso y entendemos que cada persona para ser masón tiene que tener un aspecto de religiosidad, ¿verdad? Precisamente por eso es por esa línea fina que existe y se entreseca en la conducta humana, ¿no? A veces las personas actúan más por miedo a lo que va a hacer Dios contra ellos si no actúan bien que por el derecho inherente de actuar bien porque sí. O sea, hay gente que dice, bueno, pues si yo quiero entrar al cielo y que cuando llegue a las puertas del cielo el día que me muera y me encuentre con San Pedro y para yo entrar a las puertas del cielo, pues tengo que tener X conducta. Estos son los requisitos, ¿verdad? Y las ocasiones las religiones organizadas lo que te dicen es, bueno, pues esta es la guía para tú cuando te mueras, entrar a las puertas del cielo. Y te dicen, bueno, pues no vas a matar, no vas a cometer esto, no vas a cometer esto, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, pues nosotros creemos que esa persona que tenga ese pensamiento debe perseguirlo. Y nosotros no, eso es parte del libre pensamiento, ¿no? O sea, tu idiosincrasia religiosa es muy personal tuya, es lo que tú estimas que es lo correcto para cómo tú llevar tu vida de bien. Y pues la masonería no tiene ni por qué meterse en ese aspecto personal, porque si hablamos de libertad de pensamiento, pues yo no te puedo decir cómo tú pienses, ¿no? O sea, eso es parte inherente de del concepto de libertad. Así que en ese sentido, pues nosotros nunca vamos Tercedir. a interceder, correcto, con las creencias religiosas de una persona, aunque sí entendemos que eso es parte importante de la construcción en el proceso evolutivo de la persona. Así que en éticos morales, pues eso es lo que perseguimos. No somos una religión, sí entendemos que las personas que deben ser miembros tienen que tener un aspecto religioso en su vida, pero eso es una cosa muy individual, de la masonería no se va a meter y simplemente busca el aspecto ético, moral en el progreso, pues, que son al final del día conceptos universales. No vas a hacerle daño al prójimo, no vas a hacerle, ¿verdad? Vas a amarte a ti como, ¿verdad? A quererte a ti como tu persona, ¿verdad? Porque nosotros a veces no podemos
querer a otras personas si no tenemos respeto de nosotros Lo mismos. que son como conceptos básicos Sí. de la conducta correcta de un humano. Exactamente. Eso es. Eso es. Bien. Vamos a seguir. ¿Cuál es la función práctica de una logia en la vida de un masón? Pues los masones, como todos, se congregan en logias, ¿no? Que son templos erigidos a la práctica. En eso quizás tenga un poco de similitud con la religión organizada. Eh, de la misma manera que ustedes se reúnen en la escuela, nos reunimos en las aulas de universitarias para compartir. De la misma manera que ustedes tienen este club, ¿verdad? Ustedes tienen un fin común. Pues les gusta los museos, les gusta la historia, les gusta el arte, les gusta la literatura, les gusta la filosofía. Y ustedes se unen para hablar, discutir de eso entre invitados para nutrirse de conocimiento. Claro, es simplemente un espacio donde se reúnen varios y pues comparten. Se comparten. En el caso de la masonería quizás va un poquito más allá. Pues porque sirve también de espacios de soporte ante las vicisitudes de la vida, ante la pérdida de un ser querido, ante muchas situaciones, pues la masonería pues en conjunto se apoya. Se puede considerar un espacio seguro. Si esa es la sí, claro, claro. Es que las personas necesitamos espacios seguros para poder progresar. Mira, por ejemplo, les voy a contar una anécdota mía. Yo odiaba, tú me ves a mí ahora sí, yo hace 10 años odiaba hablar en público. Me tenía miedo, pánico, yo lo detestaba. O sea, me daba algo por dentro que yo no podía, nada, que simplemente no era lo mío. Sin embargo, dentro de la masonería, pues se crea un espacio en donde tú tienes personas que son muy hábiles en la palabra, que son muy hábiles en la letra escrita, ¿verdad? Comunicaciones. En comunicaciones, correcto. Y eso me dio un espacio para yo desarrollarme. Fue al punto en donde quizás ya uno le da miedo, pero no tanto como antes, ¿ves? Ya. Y desarrollé la palabra, desarrollé el verbo. Y eso son cosas que fuera de la masonería me ayudaron, ¿no? Sí a que eso ser entra exitoso. también en lo que dijiste ahorita, que los humanos cambian con el paso del tiempo. Y eso esperamos. Obviamente que cambien para bien, lo que significa whatever that means, como dicen en inglés, ¿verdad? Pero que sí, dentro de nuestra idiosincrasia, que haya un evolutivo para bien. Ahora que estamos hablando de su historia, los honores. Bueno. Número 5. Hablando de la masonería y de su proceso en él, nos gustaría preguntarle cómo se elige un gran maestro y cuáles son las responsabilidades principales de ese rol. Oh, wow. La masonería funciona como un país. Literal. El gran maestro, para darle un ejemplo, como el gobernador de Puerto Rico, la gobernadora en este caso, tiene un gabinete, ¿verdad? El gran maestro tiene un gabinete. En mi caso, ella tiene cientos y tantas agencias, ¿verdad? Con los distintos secretarios de educación. Pues el gran maestro también tiene un gabinete con unos jefes principales que conforman su gobierno. Tenemos nuestro propio sistema judicial, con nuestros jueces. Nosotros tenemos una cancillería que hace relaciones diplomáticas internacionales. Y el nombre, ¿verdad?, de Puerto Rico lo dice, Gran Logia Soberana. O sea, somos una institución que su máximo líder en Puerto Rico es el Gran Maestro. Así que no tenemos a nadie por encima, ni nadie por debajo tampoco. Bueno, sí tenemos por debajo, pero fuera del territorio de Puerto Rico. Así que en ese sentido funciona casi igual que un país. Casi igual que un país. Y se maneja también como una, ¿verdad?, como una corporación, ¿no? Como una entidad. El gran maestro, a esos fines, siguiendo esa tradición, pues los masones creemos en el derecho al sufragio, al voto. Así que los grandes maestros somos elegidos cada 2 años. Una pequeña pausa. ¿Son elegidos por todos o hay ciertas personas que dan sus votos? En el Delegado. caso de la masonería, el delegado.
funciona más como los Estados Unidos. Cada logia, ¿verdad? En Puerto Rico hay una gran logia y hay logias, ¿verdad? Y eso es como los municipios, ¿no? Está el gobierno central y Calle y Arecibo y así. Ok. Pues de igual manera hay una gran logia y varios capítulos, ¿no? En varios lugares. Cada capítulo elige unos representantes que representan al gobierno en la gran logia. Y Ok. esa gran logia, que nosotros le llamamos la alta cámara, es la que es la junta de gobierno que toma las decisiones principales de la institución y eligen al gran maestro y eligen otros 5 puestos adicionales. Somos 5 o 6 electos. Así que no soy el único electo, pero hay 6 personas que son electas que vienen llamadas a operar el gobierno de la Gran Logia por 2 años. Este es mi segundo término. Voy a cumplir 4 años de gran maestro y ahora termino mi mandato en abril del 2026 y ya no puedo ser reelecto. O sea que ya O sea, después de 2 términos, no. ya se acabó. Así que Ok. Y los términos son 2 años. 2 términos de 2 Bastante años. similar a los Estados Unidos y sus votos. Sí, claro. La única diferencia es que Estados Unidos aquí son 4, ¿verdad? Pero si no miras los representantes, creo que sí hay unos representantes que están cada 2 años. Lleva 2 años corridos. 2 años corridos. Llevo 4 años. 3 años y Sí, bueno, unos pero cuantos vas para meses. 4. Voy para 4, así es. Sí, ha sido un camino duro. Es duro, claro. El gran maestro es la única cara que da la masonería. No sé si los masones no somos muy abiertos al público por la naturaleza inherente de la institución. Aparte de que históricamente hemos sido perseguidos y eso es parte de de la protección de nuestros miembros ante la sociedad, precisamente por las cosas negativas que se hablan, que han provocado la persecución y el exterminio de los masones en la sociedad. Así que nuestra discreción, porque realmente no es que somos secretos, la gente sabe dónde están las Claro, cosas. claro. Tú puedes ver la gran logia gigante y me estás viendo aquí un podcast. Tampoco es que somos secretos, pero sí somos discretos en lo que nosotros hacemos. We mind our own business, como dicen Exacto, sí, sí. que eso es lo que realmente y me perdí el hilo. Si voy a No, bueno, podemos continuar seguir. porque Sí, justo ya. íbamos a entrar en No, ese no, tema pero sobre los creo que es mitos. importante, pues el gran maestro representa la masonería afuera, o sea que mi trabajo es reunirme con gente de otras organizaciones, promover la política pública de la Gran Logia, pero sobre todas las cosas representarla fuera de Puerto Rico. Los masones somos más de 22 millones de personas alrededor del globo y hay 318 grandes logias y los grandes maestros nos reunimos todos los años, ahora casi cada 3 o 4 meses y trabajamos muchos temas. Particularmente a ustedes les va a gustar esto. Nosotros somos la única organización en el mundo que realmente tiene acuerdos de colaboración con gobiernos. Y trabajamos temas de inmigración, trabajamos temas de economía, trabajamos temas de diplomacia. O sea, que la masonería a veces ha servido de espacio en donde los países, por sus políticas inherentes, no pueden quizás de manera formal trabajar, pues los masones por el ladito, pues hacemos nuestro trabajo y los colaboramos para que se puedan construir puentes de comunicación, para que se puedan forjar puentes de no agresión y ese tipo de cosas. Así que a veces lo logramos, a veces no, ¿verdad? Pero así que eso es parte de la función inherente de un gran maestro. Una función muy complicada, ardua, laboriosa, pero de gran satisfacción. Aparte del trabajo filantrópico que le hemos ido un poco en lo profundo y pues principalmente la masonería tiene un quehacer social. Colaboramos para hacer un mejor país para vivir, ¿verdad? Así que el gran maestro también tiene que promover las iniciativas filantrópicas, ¿no?
de la institución para velar a las comunidades más vulnerables. En mi caso, yo me he dedicado mi gran maestría a los niños más vulnerables, a promover un poco, ¿verdad? Que, por ejemplo, tenemos programas en contra del ciberacoso, del bullying, de todas estas cosas que yo creo que no se entienden a veces. Los adultos no entienden a veces a los niños y a los jóvenes, ¿verdad? Yo creo que ustedes, y parte de ese sentimiento, de ese enfoque, son los cambios generacionales. Y, por ejemplo, hablaba con unos hermanos y me decían, pero es que el bullying siempre ha existido. Pero porque esta gente se está quejando tanto si el bullying siempre ha existido. Y yo les digo, sí, pero no como ahora. Porque antes no había internet, ni teléfonos, ni cámaras, ni fotos. A lo mejor a ti te bulleaban en un pueblo y después tú crecías y te ibas a la universidad y te olvidaste de esa gente y esa gente no te bulleó más. Claro, y se quedó atrás de Y esa se quedó historia. atrás de esa historia. Ahora a ti te bulean y eso te va a perseguir aunque estés en Japón. Sí, claro, Eso va a permanecer en el récord archivo del internet por toda la vida. porque el internet nunca olvida. El internet Y aún nunca así es un olvida. tema que no se debería de normalizar. Totalmente de acuerdo, claro que no se debería normalizar. Pero las consecuencias son nefastas. Súper. Y yo creo que eso hay que atenderlo. Así que parte de mi gran maestría ha sido eso. Y como les digo, realmente nosotros no estamos en esas cosas de que adoramos el diablo, ni esas cosas. Realmente somos personas normales que tenemos un fin de tratar de crear un mejor país. En la próxima sección vas a poder aclarar eso perfectamente. Ah, ok. Sí, porque vamos a la sesión sobre los mitos y las percepciones públicas que han tenido Ya, sobre la ya. masonería. Ok. Vamos para adelante. ¿Cuál considera que es el mito más persistente o dañino acerca de la masonería? Mira, el mito más grande que está en la masonería es particularmente, proviene de un sector que existe gracias a que los masones lo crean. Y es una cosa bien irónica. Y es particularmente el sector conservador religioso, pero principalmente cristiano protestante. Nosotros, a través del tiempo, la masonería, a veces nosotros se nos atribuyen cosas que no necesariamente hicimos y a veces nosotros atribuimos cosas que tampoco necesariamente hicimos como organización, ¿verdad? Y me explico. Como le estaba diciendo al principio, la masonería evoluciona y crece de maneras distintas. O sea, lo que pasó, los masones en Puerto Rico no evolucionamos igual que los masones, inclusive que la República Dominicana, o los masones en Cuba, o en Argentina, o en Europa, ¿verdad? Han nacido o han tomado banderas de causa a veces que son inherentes al país. Puerto Rico nunca ha vivido una dictadura, ¿verdad? Pues nosotros no podemos decir que los masones en Puerto Rico, ni siquiera la población, haya vivido un estado de represión, por ejemplo, ¿verdad? Como lo fueron las monarquías en el siglo XVII y antes, ¿verdad? La época medieval. La masonería tuvo, como provoca despertares, como provocas conciencia, la masonería en su seno provocó una gran corriente filosófica que provocó todo lo que nosotros hoy por hoy creemos que son libertades inherentes del ser humano. Eso no lo hizo nadie que no fueran personas que fueron masones. Y el concepto de libertad, de democracia, de libertad de culto, todas estas cosas que hoy por hoy nosotros tenemos plasmadas en nuestras constituciones y que creemos como derechos naturales inanielables del ser humano, fueron creados por corrientes masónicas que van como hermanos como John Locke, el conde de Montesquieu, Rousseau, que aunque no La fue Ilustración. masón, ¿ah? La Ilustración. La era de la Ilustración, correcto, el siglo XVIII. Así que
todos esos movimientos de la era de la Ilustración fueron propulsados por masones. Y a veces había no masones también envueltos, ¿verdad? Porque tampoco es que nosotros somos el centro del universo, pero esos espacios que la masonería creaba daban paso a que se dieran las discusiones de esta idea. ¿Por qué? Porque, y aquí es que vienen los famosos mitos, y por eso te hago este trasfondo, porque había una situación inherente a la Ilustración, que era que la persecución de la Santa Inquisición. Así que si tú hablabas cosas que fueran inherentemente en contra de la corona, o sea, en contra del rey, o en contra de quien decía que el rey era el dios en la tierra, que fue como pasó con los reyes de Francia, ¿verdad? Ajá. Que le decían el dios sol, ¿no? Luis XIII fue, si no me equivoco, no me acuerdo ahora, pero creo que fue Luis XIII o Luis XIV que decían que era el dios sol. O sea, literalmente le dijeron, a un ser humano le dijeron, tú eres Dios en la tierra. Sí, O claro una que representación, digo, no, tú eres una representación de Dios en la tierra. Eso eran los monarcas, eso eran los reyes, Los faraones. los faraones, aunque eso va un poquito más para más para atrás atrás. en el tiempo, pero sí es el mismo concepto, correcto. Sí, que la masonería da como que un stop. ¿Qué estamos haciendo? Esto no es humano de todo. Están tratando a personas humanas como no humanos. Como algo Claro. más, como algo superior. Tú tenías una corte con una realeza que gozaba de un estilo de vida que quien lo sostenía no tenía ningún tipo de derecho y vivía en unos estados de penumbra y de miseria. Entonces, un grupo de personas provocó, mira, ¿no? Nosotros tenemos unos derechos inalienables dados por Dios, dicho sea de paso, y ahí es que empieza una guerra frontal, ¿verdad? Con la Iglesia Católica. Y quiero hacer un hincapié sumamente importante. Esa guerra frontal no se provoca por el aspecto religioso. Se provoca por la institución política que representaba el clero en ese momento. O sea, que nosotros y esto es importante recalcarlo porque aquellos que nos atacan hoy, nosotros fuimos la punta de lanza para entonces proliferar el movimiento protestante. Claro, ya. ¿Por Y qué? Porque los protestantes también lo estaban persiguiendo en aquella época. ¿Ves? Así que fue la punta de lanza de la masonería la que empezó a provocar estos cambios, que posteriormente, y ¿verdad? Condensando años de historia, provocaron la revolución de los Estados Unidos y después provocó la Revolución Francesa, que dio fin a la, ¿verdad? Dio fin a la monarquía, aunque después treparon un emperador, pero poco a poco fue el proceso de evolutivo de una sociedad que por siglos estuvo amarrada a una monarquía y que tuvo su proceso evolutivo de transformarse a lo que nosotros hoy damos por libertad, porque a la gente le gusta decir, yo puedo decir lo que me da la gana, y sentarme en un micrófono, que eso es lo típico ahora. Todo el mundo viene y se sienta en un micrófono y habla por ahí sin pena, porque esa es mi libertad de expresión. Pues esa libertad de expresión que nosotros hoy creemos libertinamente, pues no existió siempre. Y en el siglo XVIII, en esta era de la Ilustración, hermanos masones, miembros de la orden, dieron su libertad, su vida y su patrimonio para que eso pasara. Claro que es como un hecho que no están viendo, que están obviando un poco. ¿Y cree que habrá algún punto en la historia o en algún futuro cercano que usted los masones puedan llegar a un acuerdo con ciertos sectores que no están de acuerdo? ¿O cree que va a ser algo persistente? Es que esa pregunta es bien interesante y gracias por decirla, sumamente importante, porque es que nosotros no estamos en guerra con nadie. O sea,
Lo que pasó en aquella época, pues pasó en aquella época. Y como nosotros no teníamos la posición, que de hecho, la posición de los masones franceses en esa época no necesariamente era la posición de los masones ingleses ni los masones italianos. O sea, no todo el mundo estaba de acuerdo con eso. De hecho, hay gente que se va de la masonería. O sea, es que la cosa realmente no es una cosa homogénea en donde hubo un movimiento estructurado en donde dijo, vamos a matar hasta... O sea, eso no pasó, ¿verdad? Digo de matar en términos hiperbólicos. Eh, sino que el libre pensamiento provoca en situaciones donde hay gente que va a estar de acuerdo y hay gente que no. Así que en ese sentido, la verdad, no fue un movimiento homogéneo, no todo el mundo estuvo de acuerdo, y por eso yo te puedo decir que no, eso pasó hace 400 años ya, más o menos, quizás 300, 400, la verdad es que no, la matemática no es muy fuerte, pero ya, o sea, nosotros los masones evolucionamos ya de eso. Hoy nosotros no somos esa institución que fue en ese momento, pues es que la sociedad actual no necesita de eso. Nosotros sí entendemos que la masonería actual sí necesita atender las causas de nuestros países, la filantropía y en mi caso atender los niños. ¿Que va a haber una conciencia y un despertar pronto? Pues yo creo que sí. Pero eso está por verse. Así que si realmente nosotros tenemos que llegar a acuerdos, pues es que nunca lo hemos tenido. Por ejemplo, un predecesor mío, un gran maestro que se llama Ángel Archilla Cabrera, fue fundador del Concilio de Iglesias Evangélicas. O sea que literalmente la asociación que nos está haciendo un frente fue fundada por un gran maestro. O Qué sea, ironía. es sumamente irónico. O sea, el movimiento protestante en Puerto Rico de manos de Vadillo Hernández, que se me escapa el nombre ahora, fue el movimiento de los bíblicos en Puerto Rico que impulsó el movimiento protestante. Dicho sea de paso, era un gran amigo de Betance. Era masón. O sea, que nunca hemos estado en guerra, no hay conflicto. Esto es vamos a poner en términos coloquiales y superficiales, esto es una mala interpretación de una situación que sufrió en el siglo XVIII, ¿verdad? Porque yendo para atrás y para terminar esa historia, en ese momento en donde la masonería o estos hermanos enfrentan a la monarquía y por consiguiente enfrentan el clero, pues se nos acusa de satánico, ¿verdad? Porque si tú no estás conmigo, pues yo tengo que declararte mi enemigo y para yo convencer a mi gente de que tú eres el enemigo, tengo que Buscar una razón. buscar una razón. Eso también se da, así que por ahí se fue. Y salió una persona que se me escapa el nombre ahora, que dijo públicamente que yo era de los masones y escribió un libro y dijo los masones. Y empezaron ¿verdad? A hacer una campaña de desinformación porque necesitaban crear un enemigo para poder atacarnos directamente. Así que eso fue parte. Hay otras, pero estamos aquí, vamos a estar toda la mañana de hoy hablando de eso. Pero eso fue una de las razones que provocaron estos mitos, ¿no? Que fueron razones que están desprobadas ya y todo existe. Esa misma persona luego se retractó de lo que dijo pero son cosas que pasaron hace 300, 400 años y sin embargo, pues, se quedó en... Otro mito que es más importante, y con esto termino esa pregunta, es que, al igual que la Iglesia Católica, que ha tenido sus resquebrantamientos, ¿verdad? A veces las organizaciones, cuando crecen tanto, vienen personas que crean libre pensamiento, que crean esos estados de conciencia, que dicen, pues, ¿sabes qué? Quizá esta orden como está ahora a mí no me satisface. Vienen y se salen, rompen, como lo que pasó con la iglesia protestante, que crearon a los bautistas, que crearon a
los testigos de Jehová, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, porque a ellos no les gusta que le digan mormones. Se salen de la corriente tradicional de la Iglesia Católica y creen que la visión de Dios es otra, ¿no? Pues la masonería y todas las organizaciones pasan por esos procesos de que hay personas que se separan de ella y tienen otros pensamientos. En ocasiones, y las cosas no se pueden esconder con la mano, ese grupo de personas que se separan, pues quizás no han tenido las mejores conductas. Y eso también nos ha afectado en la manera en donde nosotros hemos tratado de combatirlo, pero no ha sido más fácil, ¿no? Claro. Así que nada, esa era, yo creo que por ahí va la cosa. Bien, pues vamos a seguir con la sesión mía ya, que es la de economía. Y diablo. Estamos a mitad ya. No te preocupes. Bien, ¿qué papel cree que tienen las instituciones fraternales en el desarrollo económico de un país? Diablo. Es una pregunta bien compleja. Yo pudiera contestarse esa pregunta en dos vertientes. Hay una vertiente que entiendo que es directa y una vertiente indirecta. Una vertiente directa es lo que le estaba comentando hace un tiempo atrás. Nosotros, por ejemplo, la Confederación Masónica Interamericana, que es una confederación supranacional que actualmente tiene 94 grandes logias, firmó un acuerdo colaborativo con la Organización de Estados Americanos en febrero de este año, si no me equivoco, y a través de esa organización, no sé si saben que es la Organización de Estados Americanos, básicamente es una organización que aglomera a todos los países de Latinoamérica. Ok. Y realmente de las Américas, porque Estados Unidos está y creo que Canadá también. O sea, que es la organización como las Naciones Unidas, Ajá. pero agrupa al bloque del continente americano. O sea, del norte a sur. Nosotros hicimos un acuerdo con ellos para trabajar muchos temas y entre ellos está la colaboración económica. Así que en el ámbito directo, sí, como organización colaboramos para que se estrechen puentes de comunicación, para que se entrenen tratados de libre comercio, para que comerciantes de un país y de otro puedan tener relaciones que promuevan ¿verdad? El libre comercio y el libre tráfico de bienes. Y pues de manera indirecta, que yo creo que es la más importante, es la creación de espacios donde tú puedas colaborar con personas que tienen la misma mentalidad, que tienen una idiosincrasia, pero que ya vienen con unos preceptos que otras personas también comparten. O sea, no es lo mismo que tu viaje a Rumanía y no conozcas a nadie, que yo vaya a Rumanía y diga, yo tengo un hermano en Rumanía. Ok. ¿Por qué? Porque tú vas sin conocer a alguien. Yo voy con la misma sin conocer a nadie, pero con el mismo precepto. Como compartimos y conocemos que compartimos el mismo precepto, pues a mí quizás se me haga un poquito más fácil. Claro, sí. De alguna forma tiene que ser diferente. En ese ejemplo que mencionas. Sí, definitivo. Claro, por supuesto. Y eso pues ha creado puentes de comunicación, puentes de estrecha colaboración. Así que sí, en ese sentido, pues quizás la masonería puede colaborar económicamente en los países, pero de una manera muy individual, no colectiva. O sea, no me atrevería a decir que nosotros aportamos a la economía de un país.
quizás de una manera muy insignificante, pero más bien en el tono individual, pues quizás. Ok. Y ahora vamos a mi favorita. Desde su perspectiva, ¿cuál es el mayor reto económico que enfrentan las generaciones jóvenes? Oh, wow. Esto se sale de la masonería ya. Ya. Para dar un poquito de variedad, Un por lo poquito más menos. de conocimientos personales también, obvio. Eh, ya, esa pregunta está difícil. Y difícil porque no sabía que venía, así que no, tengo que ponerme a pensar un poco, Oh, pero, también quiero aportar, yo ajá, cuéntame. estaba A ver si me ayuda. leyendo un libro que nos contaba sobre de que ahora mismo es el mejor momento o estamos en el mejor momento de la humanidad para poder crecer económicamente. Como que hay más oportunidades y en general es mejor que cualquier otro momento de la historia. ¿Estás de acuerdo? Yo no me atrevería a hacer esa aseveración. Eh, yo, diablo, qué difícil esa pregunta. Mira, yo pienso que nosotros vivimos en una transición. Eh, pienso que nosotros estamos en una etapa, una coyuntura de evolutiva como sociedad. Eh, que a veces no nos damos cuenta, ¿verdad? Y después le ponemos nombre. Después, ¿qué pasan? Es que le ponemos nombres, ¿verdad? Porque los renacentistas no sabían que el renacimiento estaba pasando, ni que el barroco estaba pasando, ni que, Claro. de verdad, esos nombres se los ponemos después que pasan. Pero lo que sí podemos saber de eso históricamente es que sabemos que la humanidad tiene unos periodos de pensamiento particular. ¿Por qué? Porque la historia literalmente nos lo ha dicho, ¿verdad? En donde, digo, no es que esté pasando en todo el mundo, pero hay unos movimientos que en diferentes partes del mundo las personas tenían la misma idiosincrasia, la misma idea, y de alguna manera crearon un impacto en el mundo, ¿verdad? Así que en ese sentido, yo creo que estamos en esa coyuntura en donde estamos saliendo de una fase y entrando a otra, eh, que dura muchos años. Esta transición ¿sabes? Ya. No es la semana que viene. En esa transformación, las personas que tengan la capacidad de adaptarse a esas nuevas tendencias, a esas nuevas corrientes, definitivamente van a tener la capacidad de adquirir lucro, ¿verdad? De lucrarse de las circunstancias en la capacidad donde tú te puedas adaptar, ¿verdad? Porque si tú no conoces la tecnología, pues te vas a quedar atrás, Claro, para el que esté claro. ¿sí? Para el Para que, el que entienda para hacia dónde va la cosa. O sea, hablemos del Bitcoin ahora mismo, realmente, ¿verdad? O sea, hay mucha gente que está apostando a eso y mucha gente que al día de hoy ya ha hecho mucho dinero. Pero estas personas también en parte apostaron. claro, porque no se sabe todavía el 100% a dónde va eso. Exacto. O sea, hay una situación de incertidumbre. Ciertamente hay gente que apostó a eso y vio unas tendencias y dijo, aquí es, y lo hicieron, ¿verdad? Obviamente yo, por lo menos de las personas que conozco que están en ese mundo, sé que las personas que han acumulado grandes capitales a través de eso son personas que le dedicaron horas al estudio de eso. O sea, no fue una cosa inherente de que ellos dijeron, yo mañana voy a sacar $10,000 de la cuenta banco y los voy a meter en Bitcoin. O sea, no fue así. Hay personas que literalmente estudiaron, que entienden cómo funciona la cosa, que entienden cómo funciona el blockchain, que entienden cómo funciona esto y que dijeron, aquí es que voy y es ahora, ¿no? O sea, no fue... Hay otros que sí, hay otros que simplemente dijeron, a mí me gusta lo que fulano está haciendo, pues yo me voy también con ellos y si Claro. me escracho y si no, ¿verdad? Que son Eso gente es, que ven que la gente está haciendo dinero, pero ni siquiera saben lo que es un blockchain, pero se pero tiraron dan ahí para ahí encima. y lo lograron también. Eso es como pegarse en la lotería, ¿verdad? Así que definitivamente estamos en unos espacios
de ese proceso de evolución, ese es mi pensar, mi opinión, puedo estar totalmente equivocado, ¿verdad? Que las nuevas tendencias y las nuevas cosas, pues pueden provocar personas que acumulen grandes. Te pregunto, hace 3 años nosotros íbamos a imaginar que iban a haber tantos podcasts que todo el mundo iba a tener un espacio y un micrófono. Eso no era ni de pensarse. O sea, entonces, aquellos que se adaptaron a eso, que cogieron la ola en su momento, pues se lucraron o se van a lucrar. Si tienen una propuesta refrescante, pues lo van a lograr. Pero principalmente me parece que eso, ¿sabes? Que si hay en los periodos de transición, van a haber gente que se va a beneficiar porque cogieron la ola, pero van a haber gente que se van a ir por la prángana, como decimos aquí en Puerto Rico, o sea, porque no van a saber adaptarse a esta nueva transformación o a esta nueva era. Y aquellos que no se sepan transformar, pues quizá va a haber un cambio de generación ¿cómo es? De sector de riqueza, no sé. Así que más o menos lo veo por ahí. O O sea, sea, pero lo ves como algo más contemporáneo o algo que ha sido muy repetitivo en la historia. bueno, en la historia se ve, o sea, las monarquías eran los reyes eran las personas más ricas y de repente ante los cambios de los comercios, la apertura, el descubrimiento del nuevo mundo, provocó una clase de comerciantes que superaban las riquezas de la monarquía, que eso da paso también a las revoluciones. O sea, una persona que tenía vastas cantidades de dinero, Simón Bolívar. Yo creo que es el perfecto ejemplo de eso. Era un criollo de verdad, de la Nueva Granada, era que me parece que se llamaba Venezuela y Colombia, esa región. Su familia tenía más dinero que toda la realeza europea. Ya. Pues estaban en la cuenca donde se sacaba el oro. Inclusive cuando él llegó a la Europa, por más dinero que tenía, no lo aceptaban en los círculos reales porque no tenía título de nobleza. O O sea, que sea, simplemente tuvo suerte de estar en la tendencia. Bueno, bueno, su en el familia momento nació en un indicado. momento, exacto. En el caso de él fue por herencia, no fue porque él se la ganó. Pero lo que Nepotismo. te quiero decir es que lo que quiero demostrarte con este ejemplo es que en el caso de la familia de Bolívar, eh, pues se creó en esa transformación, la monarquía dejó de perder dinero y vino una clase emergente de comerciantes que tenían inclusive más dinero que la monarquía, que provoca obviamente, que eso fue parte, ¿verdad? Que tampoco fue la masonería tampoco, hubieron unos asuntos económicos detrás ¿verdad? Del aspecto monárquico, pero entonces emergió una clase nueva de personas con acumulaciones grandes de capital que ya no se controlan, ya no se centraban en un título de nobleza, ¿no? En una clase gobernante. Así que, si, si me preguntas, lo hemos visto en la historia todo el tiempo. O sea, hay cambios constantemente, hay personas que están arriba y después están abajo, y en personas y me parece que sí, que en esta época de transformación, el que coja esa ola, pues le va a ir muy bien, pero principalmente porque esa persona que le va a ir muy bien, para mí, tuvo la capacidad de adaptarse a las nuevas corrientes y a lo que está aceptado. Claro, ya. No sé si te contesto la pregunta, pero Sí, pues, sí, sí. Bueno, que tienes que estar ready, informado. Tienes que entender a lo que te estás sumergiendo si quieres beneficiarte de eso. En otras y palabras. tienes que entender la corriente, o sea, hacia dónde se mueve el mundo económicamente, Ya. hablando. Adrián, ¿tú me permites hacer la primera política ahorita? Pero la otra pregunta o ya la va a saltar. No, ya, sí, sí. Ah, bueno. Vamos a pasar ahora con la parte de política. Anda. Tranquilo que ya nos falta poquito. Históricamente, muchos líderes políticos han sido masones, que aporta la masonería a la formación cívica de una persona. Y aquí me gustaría abrir un paréntesis.
porque mientras estábamos investigando sobre la historia de la masonería, vimos muchos libertadores, íconos de la historia que estuvieron dentro de esa formación. Voy a decir unos ejemplos y me corriges si estoy equivocada. José Martí, Simón Bolívar, aquí en Puerto Rico Ramón Emeterio Bentance, de la Ilustración Rousseau, Voltaire, eh, no me acuerdo muy bien del nombre, Tom Ford, el de los autos. Ajá, Henry Ford. Henry Sí, Ford, Henry Ford. sí, sí. Pero bueno, No pasa nada. Wow. Pues mira, una de las cosas interesantes de la masonería es que, curiosamente, tiene prohibido hablar de política. Eh, igual que tiene prohibido hablar de religión. Y cuando digo prohibida, no es que no se hable como nosotros lo estamos hablando ahora mismo, en términos académicos, filosóficos. La masonería no toca los aspectos políticos y religiosos, principalmente porque son dos temas más divisorios de la humanidad. Cómo manejar un país y en qué creer son las dos cosas que más dividen a los seres humanos, ¿no? Así que nosotros no hablamos de política Claro, ni sumergirse religión en eso es lo que ujú, divide. en la aula. Eh, y te voy a retomar tus palabras. Cuando una persona tiene un despertar de la conciencia y ve que hay unas cosas que no están funcionando bien, siente un deber inherente de actuar sobre eso. Y tú puedes ver por eso que entonces, por ejemplo, en Puerto Rico se crean los movimientos abolicionistas y tú ves gente como Román Valdoriotti de Castro y Ramón Emeterio Betanzi, segundo Ruiz Belvi, que personas que entonces cogían de su dinero para comprar a los, ¿verdad? Ir a las pilas bautismales cuando iban a, ¿cómo es? A bautizar a los esclavos y los compraban para darle la libertad. Así que más allá de que la masonería organizada provocó estos movimientos políticos, en realidad son los presentos que le crean un despertar de la conciencia sobre cosas que estén mal o bien en la sociedad, que entonces provocan que las personas se impulsen a hacer cambio. Y yo creo que principalmente por ahí es que va la cosa en cuanto a lo político. Eh, y ese levantar de la conciencia pues provocó la revolución en los Estados Unidos, quizás con George Washington, con Benjamin Franklin y James Madison y todos estos personajes, Samuel Adams, eh, José, eh, José Martí en Cuba, Gregorio Luperón en República Dominicana, San Martín en Argentina y Bernardo O'Higgins en Chile, eh, Antonio Valero de Bernabe, acá de Fajardo, que después termina. Y así sucesivamente, ¿verdad? Pero esos despertares de la conciencia no solamente han sido en la política. Estamos hablando de Mozart, que fue masón. Estamos hablando de Goethe, ¿verdad? Estamos hablando de un sinnúmero de despertares que de alguna manera han influenciado en el humanismo, el humanismo de la sociedad. Y no fue la diferencia en los movimientos de libertad políticos, ¿no? Donde había una represión, este, donde había una represión gigantesca en Puerto Rico y unos niveles altos de pobreza, bajo un gobierno español que a toda luz su monarca estaba exiliado en Cádiz. Eh, así que, ¿verdad? Y cuando digo exiliado en Cádiz, eso es verdad, eso es en las últimas décadas del siglo XVIII, XIX. Este, así que las situaciones que estaban pasando en Puerto Rico, las situaciones que estaban pasando en Sudamérica y las situaciones que estaban pasando en todo este continente con la colonización, pues dieron paso al levantamiento de estos movimientos, ¿no? Y a ese despertar de la conciencia. eh, Así que si la masonería más bien organizada, o sea, el gran maestro no le dijo a José Martí, vete a eso. Eso no pasó. Eh, no me cabe la menor duda, porque
tenemos fotos de José Martí con sus mandines en campos de batalla. O sea, no cabe la menor duda que estas personas fueron influenciadas en un despertar de la conciencia para los movimientos de liberación de los pueblos. Ahora sí, muy particular de Sudamérica y del Caribe y de Centroamérica es que sí las logias fueron espacios de comunicación. O sea, en aquel momento donde no había WhatsApp, ni Telegram, ni mensajes, ni teléfono, la masonería sí funcionó como una red de comunicación entre todos ellos. Y esa comunicación, por eso no es casualidad que tú ves a Antonio Valero de Bernabe peleando con Bolívar y ves puertorriqueños peleando en las guerras de Cuba y en las guerras de Dominicana y así sucesivamente. Existe una relación simbiótica en donde estas personas que compartían la masonería utilizaron la masonería como vehículo de comunicación para lograr sus objetivos Mediante como las reuniones que mencionabas mediante antes. las reuniones. Ok, ya. Hablando de la creación de espacios, lo mismo. Ya. Bien, y yo quería preguntar, ¿piensas que ahora mismo está la relación entre la política y la masonería está en un buen estado? ¿O cuál piensa que sería la relación ideal que debe existir entre la masonería y la política de un país? La masonería no interviene o no se mete en los asuntos políticos de un país. Y la masonería, si bien a bien, respeta las voluntades de los pueblos. Ahora bien, la masonería siempre va a estar pendiente que los gobiernos se conduzcan de manera que creen espacios en donde la gente pueda, o sea, que no sean injustos para las personas. Más allá de eso, nosotros siempre estaremos abiertos a colaborar en iniciativas que sean para el bien de la sociedad. Y lo estamos haciendo hoy. Tenemos ese programa con el Departamento de Educación, tenemos colaboración con una clínica de terapia del habla que actualmente estamos reabriendo nuevamente para dar terapia gratuita. Y que nosotros no estamos usándola para indoctrinar, ¿verdad? Que ese es el otro mito. No estamos indoctrinando a través de esta iniciativa. Al contrario, lo que estamos es utilizando nuestras infraestructuras para proveer recursos a profesionales en esos espacios para que puedan atender poblaciones vulnerables. O sea, nosotros los masones no nos involucramos Que directamente. están ayudando a la comunidad. Estamos ayudando a la comunidad. So, ¿tú Correcto. piensas que la relación actual está como idealmente debería ser? Estamos muy bien. Estamos colaborando en los espacios que entendemos que son meritorios, particularmente en los asuntos filantrópicos, y que siempre vamos a estar colaborando con las personas que fueron electas por los ciudadanos, siempre y cuando siempre sean iniciativas que beneficien a las comunidades vulnerables. Y en ese sentido, en este gobierno, me parece que la gobernadora con nosotros ha sido muy abierta en apoyar iniciativas que han ayudado grandemente a las poblaciones vulnerables, independientemente de lo que podamos creer de su, ¿verdad? De su mandato en este espacio, en este particular. La masonería ha utilizado su infraestructura financiera y administrativa principalmente para poder atraer recursos para poblaciones vulnerables. Y eso es loable, eso es loable. Y eso lo haríamos con cualquier gobernante. Y nosotros no tenemos ninguna intención de indoctrinar, porque es que ese es el problema, que parte de lo que la gente se nos acusa, que si tú eres una religión, pues como los quienes nos acusan son religiosos, tienen la idiosincrasia de que nosotros vamos a evangelizar, y nosotros no tenemos eso por definición, porque los masones nos reclutan. O sea, eso es otra cosa inherente a la masonería. Nosotros nos reclutamos porque yo no,
el momento en que yo te recluto o yo te convenzo de tú hacer algo, pues yo te estoy, no es que te estoy quitando tu libertad, pero te estoy persuadiendo a que tú hagas algo. Claro, que no nace de ti. No, exacto, o sea, para tú ser masón tiene que nacer de ti. Decir, mira, a mí me interesa esto y yo quiero ser parte de esto. O sea, nosotros nunca vamos a reclutar y por lo tanto nunca vamos a evangelizar. Porque parte del concepto inherente de la libertad es que tú pienses por ti solo y que tengas pensamiento crítico por ti mismo. Así que si yo evangelizo, pues entonces realmente no estoy promoviendo nuestros nuestros principios particulares, ¿no? Eh, así que no. Eh, Nosotros tenemos el sistema de hospitales más grande filantrópico del mundo, que es los Solar Shriners Hospital for Children, y también atendimos, hace unos fines de semana atrás, atendimos 500 niños de manera gratuita. Desembolsamos más de $7 millones en atender a sus niños. Y la verdad que en Puerto Rico no hay una organización sin fines de lucro que tenga la capacidad de desembolsar $7 millones en 3 meses. Es un movimiento grande. Gigantesco. Y los mismos sectores que los critican a ustedes son los mismos que no harían lo mismo. No Por harían los lo sectores mismo y vulnerables. quizás no debo ser injusto porque sé que hay sectores de esos sectores que hacen un trabajo extraordinario en sus comunidades y es un trabajo extraordinario en muchos de esos sectores. So, no puedo decir que no harían lo mismo porque sería totalmente injusto, ¿verdad? Y mientras ellos me critican, yo no puedo profesar en contra de ellos porque no estoy practicando lo que es ser masón. O ¿Verdad? te sales de la ética de Me lo que salgo es de el la masón. ética y me pongo a juzgar y no es mi rol, ni en mi espacio, ni en mi pretensión. Mientras ellos entiendan que nosotros no somos compatibles con ellos, pues allá ellos. Nosotros sí somos compatibles, pero más allá que reconocemos que hacen una labor filantrópica loable, muchos de ellos. Quizás otros no, pero muchos de ellos lo hacen, me consta. Hemos colaborado con ellos, aunque sí, es que realmente es irónico. Así que, pero definitivamente que exista una organización que desembolse esa cantidad de dinero, pues difícil. Claro. Bueno, vamos a hacer aquí una pregunta rapidita de la sección de filosofía. ¿Cuáles son las corrientes filosóficas más compatibles con los principios masónicos? Uf. Es que, diantre, en términos generales, todas. Lo que provee y provoca son herramientas para que tú puedas manejar esas corrientes, para que tú las puedas, primero para que las entiendas, para que las estudies y después para que entonces tú las hagas parte de tu vida en la manera y en la forma que esas filosofías apelen a ti. O sea, no sé, por ejemplo, pues yo me considero más renacentista que barroco. Quizá usted no, ¿verdad? Pero en ese sentido, pues no es que no me guste el barroco ni lo sepa apreciar. eh, Solo que tiene otras preferencias. Tengo otras preferencias porque son filosofías que me apelan más a lo que yo quiero. No sé cómo explicarte, pero a lo que yo entiendo que se apela más a lo que yo quiero hacer con mi vida, a lo que yo creo. Claro, que es algo más como personal, como una opinión, algo personal de la persona que no tiene mucho que ver con ellos. Bueno, en realidad la masonería, como todo, te da el espacio. La masonería te da las herramientas para que en realidad tú, parte, de- parte de lo que la masonería cree como principio general es que si tú quieres ser una persona, ¿verdad?, de alto valor en la sociedad, pues tienes que educarte. Y parte de ese proceso incluye no solamente, ¿verdad?, el proceso evolutivo de la conducta moral, como estábamos hablando antes, sino que tiene que haber una formación intelectual. Las personas tienen, sí, ¿verdad? Y
iba a decir algo, pero no lo voy a decir, pero en esencia eso. Así que si uno considera, por lo menos la masonería considera que un masón tiene un alto valor social, no solamente es por su conducta ejemplar, sino por su capacidad intelectual. O sea, que en el término de las corrientes filosóficas que son parte inherente de la condición humana, definitivamente conocerla, saberla y entender el proceso evolutivo del ser humano en el paso por la Tierra, pues es una condición inherente a tener alto valor social. Así que sí, eh, ya que tú entiendas que el existencialismo o el posmodernismo o el mismo modernismo tenga alguna connotación, una corriente importante, pues eso ya va a depender del individuo y lo que se acerque más a su idiosincrasia particular. Bien. Vamos para la recta final ya. Y seguimos con usted, el más respetado gran maestro de la Gran Logia Soberana de Puerto Rico. ¿Cómo ha sido su trayectoria dentro de la masonería hasta alcanzar su posición de liderazgo? Diablo. Yo me inicié en la masonería hace 18, 19 años atrás. Nunca pensé que iba a ser gran maestro. No era algo que tenía aspiracionalmente, ya que me he dedicado pues, a la vida fuera de la masonería, ¿verdad? Tenía unas metas personales y profesionales, pero en el ámbito personal que quería cumplir. En el 2018, mi papá se convierte en el gran maestro. Y parte de lo que sucede en ese proceso de convertirse en gran maestro y por unas situaciones que pasaron, pues me llevaron a yo ser su gran secretario, que en este caso es como el jefe principal de operaciones, como vamos a poner así, Ok. como un gerente de operaciones. Y estuve con él tuvo 4 años también de mandato, así que estuve con esos 4 años y pues naturalmente eh, 4 años, o sea, hasta el 2020. hasta el 2022, Ok, 18, 22. 20 y 22. Yo entré en el 2022 a la gran maestría Lo terminó él y siguió usted. y seguí yo. Ok. Curiosamente, pues me convertí en el primer gran secretario más joven en la historia. Tenía 30 años. Y ahora, pues salí a los 34 y a los 34 años, después que terminé ese mandato conjunto a mi papá, pues me convertí en gran maestro. El gran maestro más joven de Puerto Rico. Le ganó por unos cuantos meses a Rosendo Matienzo Cintrón. Así Ok. que para mí es un gran honor compartir muy de cerca ese gran prócer puertorriqueño. Eh, Eso, ¿verdad? Que somos los grandes maestros más jóvenes. Yo le gané por un poquito. Así que nada, para mí no era algo que tenía pensado, pero yo creo que una de las cosas más importantes que puedo decir, no me gusta hablar de mí, ni de mis logros, es que si algún día ustedes lo logran o tienen alguna posición en su vida que ostenten el liderazgo, o sea, tengan a su bien la responsabilidad de dirigir un grupo de personas, siempre encuentren propósito. Las cosas en la vida no se hacen porque sí o porque uno quiere, es porque uno tiene algo que aportar, porque uno tiene algo que hacer. En mi caso, como gran maestro, cuando llegué, no tenía ese propósito, porque no tenía esa visión de aspirar, o sea, de estar en esta silla, ¿no? En esta posición. Así que parte de lo que tuve que hacer fue encontrar el propósito. Eh, So, tú entraste, primer término, no estabas ready, no. no, o sea, eventualmente caí, no tanto como un término, pero No, bueno, pero comienzo. por lo menos los primeros 3, 4 meses, Te este, empezaste a organizar. propósito más allá de la organización, propósito es cuando tú sabes lo que tú quieres hacer. Cuando tú
una habilidad inherente a ti, que la puedes compartir con otras personas, pero que una característica muy tuya que no solamente te define como persona, pero que te define como una de las destrezas más fuertes que tú tienes para aportar. En mi caso, pues, yo creo que una de mis cualidades más importantes es la diplomacia. Tiendo a mirar las cosas con dos crisoles distintos, ¿verdad? Eso me permite a veces, eso tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿verdad? Pero eso me permite navegar en más de una agua a la vez, ¿verdad? Eso me ha provocado muchos logros. Por ejemplo, yo presido ahora la zona 2, que yo solamente no soy el gran maestro de Puerto Rico, pues presido todo lo que es las grandes logias del Caribe. Soy el secretario ejecutivo de la Conferencia Masónica de Centroamérica también y del Caribe, y vicepresidente de la Conferencia Masónica Interamericana. Así que en ese sentido, pues, me ha llegado. Pero, más allá de hablar de mí, que no es algo que tiendo por hacer mucho, en esos procesos busco propósito, o sea, una razón de que mis características y mi valor como persona que le puedan añadir a la función que yo hago en esa posición de liderazgo. Y, y eso pues surte ¿verdad? Uno cumple unos objetivos y llega y se trazan unas metas, ¿verdad? Y se cumplen unos objetivos y se llegan a unos logros inherentemente al propósito. Y curiosamente, eso como que exalta más allá de tú tener un logro, pues logré esto. Pues eso exalta quizás más porque la gente tiende a seguirte cuando la gente cree en lo que tú estás haciendo. Claro. Y durante todo ese camino en la masonería, ¿ha tenido mentores masónicos que lo inspiraron particularmente? Definitivamente. Eh, Persona que pase por esta tierra y no tenga mentores, eh, creo que es imposible, ¿verdad? Pero siempre uno tiene personas que lo llevan de la mano. Nosotros somos seres humanos como cualquier otro y en mi caso soy un gran maestro que soy jovencito. Eh, la juventud tiene toda la energía y toda la capacidad, pero también tenemos la tendencia de meter la pata. Así que si no fuera por muchas personas que de alguna manera, no solamente mayores que yo, menores que yo y contemporáneos conmigo, ¿verdad? La edad realmente no tiene mucho que ver a la hora de que venga un buen consejo. De hecho, a veces las mejores palabras vienen de las personas menos esperadas. Y en ese sentido, pues he tenido mucha gente que dentro de la orden, que por esos espacios que se dan en la orden, que de alguna manera u otra tiene una conglomeración de personas que quizás si no fueran por esos espacios nunca se hubieran conocido. Y que en alguna palabra, en algún gesto, en algún consejo, en algún acto, cambiaron mi manera de llevar la vida. Y en eso siempre estaré muy agradecido, pero principalmente, y lo tengo que decir, pues la masonería es un espacio que ha permitido que mi papá y yo tengamos un vínculo sumamente estrecho y que ha sido mi mayor mentor y el mayor influente en mi vida. Así que eso se lo debo a él, pero no solamente, ¿sabes? Ha sido un grupo de personas que te forman y la masonería pues no ha sido la excepción en cuanto a mucha gente que a veces no es que se sienten contigo y te digan un discurso, sea en una acción, en una palabra, en lo que sea. Sí, de diferentes formas se manifiesta. Eso es así. Así que sí, y definitivo. Bien. Bueno, pues antes de finalizar ya, queríamos traerle este regalo de parte del club de Mejal. Ah, wow. Cuéntale un poco, Puerto Amanda, Rico, cuéntale. historia de una nación. Básicamente un libro sobre historia de Puerto Rico. Qué interesante. Mira, estoy aquí viendo, abrí las páginas, aquí veo unos cuantos masones.
De verdad. Seguro, sí. Estoy aquí viendo a Ramón Power Giral. Napoleón, bueno, Napoleón fue masón, curiosamente. Déjame ver quién más está aquí que vi. Francisco Antonio Ramírez de Arellano fue masón también. Eh, La pregunta es quién no fue masón. eso es así. Por lo menos en esta época, acuérdate que no había nada que hacer. O sea, estos eran los espacios donde la gente se congregaba para, o sea, ya no existía Facebook ni Instagram y tú no estabas todo el día scrolleando. O sea, estos eran los espacios de hablar cosas, pero cosas importantes y trascendentales, pero la masonería se hace de todo. O sea, esto no es un lugar serio. Nosotros practicamos la fraternidad. O sea, nosotros nos reunimos a comer y a hablar como Es compartir como humano. cualquier ser humano, sí. O sea, nosotros no somos sobrenaturales ni somos gente rara, somos gente igual común. Así que sí, la verdad es que pienso eso, que en esa época no. Mira, Roberto Achetot, que era de mi logia. Muchos, sí. Está aquí unos cuantos. Praxedes Mateo Sagasta, que era español. También era Rómulo. Sí. Aquí veo unos cuantos. Caramba, gracias. Esto es el mejor regalo que puedo recibir una persona es un libro, así que lo voy a atesorar. Voy a ver. Yo no cojo libros si no me los firman, así que Ahí está. ya veo. Ah, muy bien. Y le Me dimos lo justo ahí. firmaron. Sí. Él ya él lo sabe. Yo no cojo libros sin firmar porque me gusta que me los dediquen las personas que me los regalen porque es un tesoro que guardo, así que gracias. De nada, y me siento bastante agradecida de tenerlo aquí, tener el privilegio de poder aclarar muchas dudas que puede tener las personas comunes. Y yo espero que las personas que vayan a escuchar este podcast se sientan a reflexionar y puedan aprender al igual que nosotros aprendimos en este episodio. Te Se lo agradezco mucho. y no solamente eso, quiero felicitarlo y que las preguntas fueron muy interesantes, fueron profundas y me siento, eso significa mucho, ¿verdad? Particularmente gente de su edad, no se ven todos los días que tengan tanta profundidad y los felicito, que hace falta juventud como ustedes en esta época, así que echen para adelante y sabes que lo que ustedes necesiten cuenten conmigo. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, gente, esto ha Esto sido todo. Sigan pendientes porque vienen más podcasts. Y Hmm. esto fue Es mal Podcast. So,